y oramos. Aunque hemos orado ya y hemos tenido un buen tiempo como iglesia de oración, vamos a orar porque el Señor nos guíe en este pasaje. Dice Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás tenía atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, gracias por este hermoso texto, Señor. Gracias que podemos predicar la Biblia, las Escrituras. Ayúdanos, Señor, que seamos sensibles ante la interpretación y la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Sensibles, Señor, a la reprensión, a la exhortación, Señor, a lo que tú quieres mostrar en nuestro corazón y en lo que están escuchando. Sensibles a aquellos, Señor, que tienen un corazón todavía de piedra y tú puedas darles salvación, Señor. Oramos por ellos. En tu nombre. Amén, Señor. Muy bien. ¿Qué pasaje? Estamos viniendo de Lucas 13, ya a poco tiempo de la cruz, y todavía nos quedó en el paladar Lucas 13, 6 al 9, que estuvimos estudiando esta mañana en el inductivo y que vimos el domingo pasado. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. No voy a predicar el pasaje que estudiamos el domingo pasado, pero estamos entrando en el último tiempo del ministerio terrenal del Señor, donde Israel estaba endurecida. 3 años del Señor del ministerio. Israel cada vez como nación se endurecía cada vez más. Y este texto es una ilustración de lo anterior. Esta sanidad que el Señor hace en esta mujer enferma ilustra el corazón y demuestra el corazón de Israel. El Señor va a mostrar y va a desenmascarar el corazón duro, el corazón legalista de los religiosos y de los opositores del Señor. Como dice el versículo 9: y si diere fruto, bien. ¿Se acuerdan que vimos el y si, su condicional? Y si no, o sea, si no hay conversión, se corta. Ahora, miren este texto. Quien edita este mensaje es desenmascarando el falso sistema religioso de Israel, el falso sistema legalista de Israel. En primer lugar, vamos a ver la escena del milagro. Y vamos a leer, creo que tenemos ayuda en la lectura, versículos 10 al 13. Leemos nuevamente bien y nos ubicamos en la escena misma del milagro. ¿Qué dice versículos 10 al 13? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y allí
había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, luego, y glorificaba a Dios. Yo les leo la versión Las Américas, que me encanta, como algunas palabras le coloca, al traducirlas, le colocan el sentido real del texto y nos lleva a la atmósfera del texto. Cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo: «Mujer, has quedado libre de tu enfermedad». Puso las manos sobre ella y al instante, dice Las Américas, versículo 13, se enderezó y glorificaba a Dios. Y Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de reposo. El lugar, la ubicación, algún lugar de Perea, el tiempo que estaba ocurriendo, el momento que estaba ocurriendo esta enseñanza, y el lugar era un día de reposo. Y fue ahí donde el Señor marcó mayor énfasis, fueron los puntos de mayor conflicto con el legalismo de Israel: enseñar y actuar en un día de reposo. Fíjense que el énfasis de este texto es, lo que se repite es día de reposo, día de reposo. Y este es el último día de reposo que el Señor hace algo en Israel y crea este conflicto, porque ya vamos camino a la cruz. La última vez, según Lucas nos muestra, que el Señor enseña y actúa en un día de reposo. Y ocurre esto. Dice, versículo 11, dice: «Y había allí una mujer». Traduce Las Américas y Reina Valera, pero la traducción exacta sería: «Y fijaos una mujer». Lo que está queriendo decir que había una mujer que entró despacito en la sinagoga, entró mientras Jesús estaba enseñando. Estoy leyendo el versículo 11, viendo el versículo 10 y 11. Entró esa mujer con una situación muy lastimosa. Y fíjense el tiempo de agonía de esta mujer que Lucas describe: 18 años. Su corazón, su condición era terrible. 18 años que sufría una enfermedad que la hacía encorvada y no podía enderezarse. Y lo que empeoraba esta enfermedad, que esta enfermedad era producto de una acción demoníaca. Ahora, vamos por partes. La enfermedad que tenía, muchos coinciden, que era una enfermedad que se le llama hoy día espondilitis deformante. Y es que la columna se coloca tiesa, dura, y se va fusionando casi en forma rígida cada columna y encorvada. Pueden buscar después ahí cómo es esta enfermedad. Es muy dolorosa, por eso ella caminaba en forma encorvada. Era mujer, 18 años, y era una enfermedad dada por... ¿Quieren apagarlo? Apaguen un poquito, Marco va a desmayarse. Era una mujer que a su vez, esta enfermedad era dada por agentes externos que eran Satanás. Entonces, ¿sabes si era poseída? Aparentemente lo que dice el pasaje da lugar que sí, o influenciada por demonios. Job también ocurrió lo mismo. En Job, no lo busquen, capítulo 2, versículo 6, dice: «Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida». Versículo 7 del capítulo 2 dice: «Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la punta del pie hasta la coronilla». Ahora, hermanos, lo que no dice este pasaje y lo que no dice la Escritura es que toda enfermedad es demoníaca. Cuidado, porque muchas iglesias, muchos de ustedes que han venido a iglesias, creen que cualquier enfermedad, la ceguera, la parálisis, cualquier enfermedad es del diablo. Y reprenden la enfermedad porque es del diablo. No. Es más, hay muchos pasajes, y lo estuvimos viendo en Lucas, la fiebre de la suegra de Simón, por ejemplo, Lucas capítulo 4, no dice que sea de Satanás.
La fiebre del hijo de un noble que el Señor le sanó a distancia y el padre solo creyó la palabra, en Juan 4, no era producto de Satanás. El muchacho ciego de nacimiento que estuvimos viendo hace poco y leyendo de Juan 9, hermoso texto, no dice que era producto de Satanás. Y seguimos el paralítico en Lucas 5, que rompen el techo y lo bajan, no dice que era paralítico porque era una enfermedad demoníaca. Hay solamente algunos casos donde Satanás tomó lugar bajo la soberanía de Dios y afectó a las personas con enfermedades. Y la Biblia lo dice claramente. Así que no diga, vení que te oro porque tenés la enfermedad de la hepatitis. Vamos a reprender a Satanás. No, vaya al médico, hermano. No hagas esas pavadas. Todos nos vamos a enfermar en algún momento. Y Dios ha provisto de médicos. Pero ella no solamente tenía esta enfermedad, no solamente tenía un problema físico, sino que estaba subyugada por todo un sistema legalista, un sistema religioso que la condenaba. Recuerden, hermanos, que estuvimos viendo de Lucas 13 y estuvimos haciendo el estudio. Lucas 13, versículo 1 dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Y la respuesta de ellos sería sí. Y esa fue la afirmación que tuvieron los amigos de Job con Job. Algo hiciste. En la semana leí que un pastor de Santa Fe tuvo que corregir por las redes sociales muchos pseudo pastores y cristianos hablando de que en México, lo que ocurrió en México era causal de su idolatría. Aberrante lo que escribieron. Y justo este pastor compartió Lucas 13. Yo dije, amén. Puse, amén. No es así. Así que imaginen esta mujer encorvada, con su dolor, 18 años. Satanás había provocado eso. Todo el sistema legalista religioso no la quería porque decían, esta mujer está en pecado, es inmunda. ¿Quién pecó? Este es su padre, ¿se acuerdan con el joven? Hasta sus discípulos tenían esa teología. Era una triste realidad, pero a mí me encanta. Miren versículo 12 y se pone la piel de gallina. Miren versículo 12. Era una triste realidad y se abre la puerta. Usted imagina que estamos ahí. Viajamos en el túnel del tiempo, como esa serie había en mi tiempo. Viajamos en el túnel, nos sentamos ahí. De repente se abre la puerta. Tengamos un poquito de imaginación. Estamos todos acá. El que dirige, el principal de la sinagoga que dirigía los himnos, se fue y se sentó allá. Está allá. Está el Señor enseñando. Y entra esta mujer encorvada, lentamente así dice, entró y se ubicó atrás como escondido. Seguramente escuchó que estaba el Señor y en forma vergonzosa y temerosa la curiosidad le llevó a... No dice que buscaba al Señor. Entró y se ubicó. Miren Lucas 13. Estaba enseñando Jesús en una sinagoga, fue la última que enseñó. Y había allí, y este aquí, esa es la traducción, y aquí, como que de golpe aparece esta mujer y se ubica ahí atrás, bajo la sombra de las demás personas y de las demás mujeres, escondidita ahí atrás. 18 años que padecía eso, rechazada por todo el sistema legalista. Lo que ella menos hubiera imaginado es lo que viene después. Versículo 12. El Señor estaba enseñando, y en primer lugar miren los verbos, la vio. Versículo 12, la vio. Segundo verbo, la llamó. Y tercer verbo, le dijo. Fue impensable, inimaginable, totalmente sorpresivo, que quien estaba enseñando en la sinagoga ante tanto auditorio
ante toda la congregación, a ella justa la llame. Yo no sé si lo habrá hecho por su nombre, no nos dice el texto. Pero la palabra llamó, profoneo, significa dirigirse a ella, ir hacia ella, atraer hacia sí mismo. La palabra llamó, la atrajo a sí mismo. Miren, este es un cuadro también de nuestra salvación. La atrajo a sí mismo y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. ¿Ustedes se imaginan todo el grupo ahí? ¿Ustedes qué harían? ¿Vieron como cuando entra la novia? ¿Qué hacen ustedes? Están todos mirando a la puerta. Si la mujer está ahí, todos ustedes estarían mirando ahí y al Señor. ¿Recuerdan cómo estaba la mujer? Encorvada y sufriendo. De repente el Señor ve a esa mujer escondida ahí atrás y le dice: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Fue un corazón completamente misericordioso del Señor que llama a esta mujer. Hay algunas palabras interesantes, porque la palabra quedar libre significa apologo y significa, algunos sugieren que esta palabra se utilizaba también para enderezar la columna vertebral. Otros la vinculan también con liberar demonios, con desatar, con liberar. Pero lo que el Señor hace es una sanidad completa, instantánea. Fíjense el versículo 13. Puso las manos sobre ella y al instante, el tiempo perfecto, ese del verbo significa que fue en un momento, como la quietud del mar, que el Señor dijo: calla, enmudece, en Marcos 4, fue al instante, quedó sana, se enderezó, no hizo kinesiología, no hizo ejercicios de pilates, no fue operada, al instante fue su cambio, y dice: y glorificaba a Dios. Quiero que piensen en la atmósfera ahí. ¿Cómo está usted ahí mirando? Miren, la mujer está ahí, imagínense que está ahí. ¿Qué hace usted? Quedamos todos petrificados. Precioso. Ahora, como les digo, porque también seguramente estás viendo, no conoces a Cristo, pero así es la salvación del Señor. Y Pablo lo muestra, y ahora sí acompáñenme a Efesios capítulo 2. Al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais 2.1. Efesios 2.1. ¿Cómo estaban? Casi muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Dije bien? No dije bien. No era casi muertos, estaban muertos. Le hago una pregunta a esta mujer. ¿Evidenció fe en el Señor? No. ¿Vieron todos estos chantas sanadores que le dices: bueno, para sanarte tenés que tener fe? Para que ocurra el milagro tenés que tener fe. Díganme, ¿cuándo fue así? En algunos casos hubo fe y en muchos de los casos no hubo fe. ¿Cuánta fe hubo para reproducir, multiplicar los panes y los peces? De los 5.000 y de los 4.000. ¿Cuánta fe hubo? Nada. Es más, le dije al Señor: ¿qué es esto para tantos? Es más, hubo incredulidad y el milagro ocurrió. ¿Cuánta fe hubo en esta mujer? ¿Cuánto interés en el Señor hubo? Nada. Eso ocurre con nuestra salvación. Si el Señor no nos hubiese atraído hacia Él, no hubiésemos nacido de nuevo. Si el Señor no nos hubiese regenerado, no hubiese producido la salvación. Si el Señor no nos hubiese seducido y atraído con cuerdas de amor, dice, no hubiésemos
hubiésemos sido salvos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. No, por eso dije, no casi muertos, muertos en delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, los incrédulos. Los incrédulos van todos como pececitos ahí en una corriente, todos nada en el mismo lugar, en los cuales ustedes, todos nosotros, vivimos o nadamos en ese tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto sobresale acá, la gracia de Dios. Al instante esta mujer fue sana. Y obviamente creyó, glorificaba a Dios. Y ante semejante momento creeríamos que toda la asamblea, como ustedes, estarían emocionados. Algunas hermanas como la que está aquí adelante llorando. Varias mujeres estarían. Yo creo que todos estaríamos lagrimeando y viendo a esa mujer feliz, alabando y gritando y glorificando a Dios, porque la veíamos de antes, la cruzábamos ahí, sabíamos cómo era y vemos semejante milagro. ¿O no? Díganme, ¿sí o no? Estaría llorando. Lo más normal sería que ahora pase el que dirige la música, el principal de la sinagoga, pase, hermanos, y pase lagrimeando, diga, ¿qué no sé qué himno podemos cantar con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué himno? Su fidelidad, algo que hable del amor de Cristo, ¿no? Pero mire, no ocurrió eso. Dígame, esa sería la atmósfera, ¿no? De emoción, de regocijo, de alegría, y el que dirige de hermanos, esto es una explosión de gozo. Pónganse de pie, vamos a cantar un himno al Señor, a alabar al Señor. Y el Señor ahí, no ocurrió eso. Por favor, versículo 14, podemos leer. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Se cortó. Todo ese clima esa atmósfera tan preciosa que había, las Américas traduce indignado. Hermanos, dijimos que el título del mensaje era desenmascarando la falsa religión o el legalismo. Desenmascarando el legalismo. Y acá está el corazón de esto. El principal pasó y en vez de dirigir un himno estaba chinchudo, indignado, enojado. Dice, esto así no se hace, está mal. Y no lo dijo al Señor. Hay algo en el texto. Porque ese indignado que había sanado en el día de reposo reaccionó. No sabemos qué ocurrió ahí, si el Señor se fue o quedó con la mujer. Pero dice que a la multitud le dijo, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, no días de reposo. Yo escuché un mensaje y se lo pasé a muchos de ustedes que estoy estudiando, porque ahora Lucas va a tratar la parábola del hijo pródigo, también el publicano y el fariseo que suben a orar, Lucas 18, Lucas 15, va a hablar mucho del legalismo. Y estoy estudiando acerca del legalismo. Y realmente se me está cayendo una máscara de ver que la mayor amenaza para la iglesia cristiana y para el evangelio es el legalismo. Todos podríamos decir que la mayor amenaza para el evangelio es la persecución, la falsa doctrina, pero como también Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, y el enemigo está en nosotros mismos, también está el corazón legalista, que amenaza, divide iglesias, afecta a iglesias y afecta a los incrédulos también. Entonces, miren, Colosenses, por favor, buscamos capítulo 2, versículos 16 al 23. De nuestros corazones puede salir esta terrible amenaza que es el legalismo. Y nosotros vemos a este oficial de la sinagoga y decimos, qué cruel, qué mal. Pero, hermano, esta semilla del legalismo está también
en nosotros. Colosenses 2, versículos 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las conjunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, no vamos a predicar Colosenses, ya vamos a llegar ahí. Y vamos a dar Gálatas y Colosenses en cuanto a cómo Pablo confronta a los legalistas. Una amenaza que ya estaba en la iglesia primitiva. Las Américas dice, tales cosas tienen la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, dice las Américas, versículo 23. En la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, ascetismo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, algunos conceptos que saqué estudiando acerca del legalismo, y tenemos que definir bien. La iglesia les dio ideas bien claras, sencillas. Escuchen después, escuchar, Sugel Villarén tiene una serie de estudios sobre el legalismo. Lo vamos a ir viendo igual a través de nuestros textos. La iglesia es un hospital de pecadores y no es un club de gente santa. Eso define bien lo que el Nuevo Testamento habla de la iglesia y lo que vamos a estudiar de la iglesia. No es un club de santurrones. Son pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que vamos camino a una perfección, a una santidad progresiva. Pero somos pecadores, ¿sí o no? Sí. Somos pecadores. Y es un hospital. Y nuestro Señor nos va cambiando de gloria en gloria. Va haciendo, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces tenemos el concepto en la iglesia de que buenas personas le deben decir a buenas personas cómo ser mejores personas. Entonces vamos con ese concepto al mundo y buscando no realmente al pecador. Y les tiro algunas definiciones más. El legalismo está muy lejos del cristianismo. Eso es lo que nos dice este texto, este oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo. Fíjense cómo estaba tan aferrado a su legalismo. Reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan en esos días y sean sanados, no en días de reposo. Completamente aferrado a sus reglas. El legalismo está muy lejos del cristianismo. Confunden el mensaje. Todos tenemos ese problema. Queremos y creemos que podemos ganar el favor de Dios por lo bien que nos portamos. Y usted dice, bueno, pero pastor, nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Amén. Recién leímos Efesios capítulo 2. Pero aún así podemos ser cristianos legalistas. Porque creemos que podemos ganar aún con nuestra fuerza, con nuestras reglas, con nuestra conducta, ser merecedores del favor de Dios. Mientras que el Evangelio habla de gracia y nos humilla, el legalismo habla de conducta y exalta nuestro orgullo. Lo que no es el legalismo
El legalismo no es preocuparnos por nuestra santidad. La Biblia nos habla de que debemos preocuparnos por nuestra santidad. Debemos tener principios. Pero es una responsabilidad personal del avance de Dios en nuestra vida, nuestra santidad. Trabajar en nuestra santidad. Pero lo que sí es el legalismo, es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Puede ser tratado de obedecer la palabra de Dios o las leyes de los hombres. Clave, el legalista no descansa en la obra de Cristo, sino en su propio estándar de conducta previamente establecido. Mientras que el evangelio verdadero produce obediencia, para el legalista la conducta y la obediencia vienen primero para alcanzar la bendición. Dios va a bendecirme porque yo me porto bien, porque yo hago su voluntad. Si yo hago todo esto, Dios va a bendecir mi vida. Hermanos, Efesios nos dice que Dios, el Señor nos bendijo ¿cuándo? En Cristo. En Cristo ya estamos sentados en los lugares celestiales. En Cristo ya somos bendecidos y hemos sido bendecidos. Por gracia todo esto. Es un hecho ya hecho y consumado en la cruz. Todo gira, como este legalista, todo gira en torno de lo que podemos hacer o dejar de hacer. Si puedo mantener las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es lo que creían los fariseos. Ahora vamos a ver algunos textos. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tus propios méritos. Es muy atractivo porque apela al orgullo humano. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos. Mira, acompáñenme en Lucas 18. Porque me están mirando con ojos desorbitantes. Pero ¿saben qué? Muchas veces actué como legalista. Aún cuando iba creciendo. Y creía que por mi esfuerzo Dios me iba a bendecir. Dios debía bendecirme. Porque yo era un hombre de principios. Yo tenía esto y no es así, por gracia. Así que, Pablo dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Miren Lucas 18, versículos 9 al 14, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven? Por eso acá se ve el corazón legalista también, lo vamos a estudiar. ¿Qué produce el legalismo? Orgullo. Un profundo orgullo. Por eso el Señor termina en el versículo 14, el que se enaltece será humillado. ¿Saben qué le estaba diciendo? El legalista a Dios lo estaba manipulando. Señor, yo di los diezmos, acordate, ¿el que más Flavia era? No soy ladrón, Señor, acordate. No soy adúltero, Señor. Y es más, no soy como ese publicano que está ahí. Señor, hasta ayuno 2 veces a la semana. ¿Sabes? A veces una hermana, una vuelta, lo escuché, creo que era hermana, espero que sí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Vengo a la iglesia, doy mi ofrenda, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Porque el legalismo lleva a manipular a Dios. Yo hago esto, pero Dios me tiene que bendecir. Eso estaba diciendo este hombre. Y este principal de la sinagoga tenía el mismo
pensamiento. Lucas 15, el hijo pródigo. Miren, acompáñenme a Lucas 15, que dentro de muy poquito vamos a entrar. Es hermoso este pasaje. Precioso, la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11. Lucas 15, 25. Y el hijo mayor, no vamos a leer todo el pasaje. Vuelve el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el padre corre, lo abraza, hace fiesta? Versículo 23, versículo 24. Él dice: mi hijo era muerto y ha revivido. Pero el tema está que nunca profundizamos la reacción del hijo mayor. Miren el versículo 25 lo que dice. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó a la casa, oyó la música y las danzas, llamando a estos a los criados, le preguntó: ¿Qué están haciendo? Y le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y dijo: entrá, hay una fiesta hermosa, tu hermano se arrepintió. Mas él respondiendo dijo a su padre: tantos años te sirvo. Ahí está el corazón de Galita. ¿Ven? Lo vamos a ir viendo en distintos pasajes. Tantos años te sirvo. Me perdí. Le puse tanto énfasis. Se enojó, no quería decir. Aquí tantos años te sirvo, 29. No habiéndote desobedecido jamás. ¡Wow! Y nunca me has dado ni un café. ¿Vieron cuando nuestros hijos dicen: nunca me sacas a tomar un helado? O el esposo o la esposa: nunca me compraste zapatos. ¿No? Esos son términos extremos. Nunca me has dado ni un cabrito para... Era una queja, un reproche. Porque él estaba manipulando. Yo hago esto, merezco toda la bendición del Padre. Hermanos, un legalista llega a ser hipercrítico, y eso es lo que hace este hombre. Estaba indignado, enojado, porque Jesús había sanado en el día de reposo. Y le dijo: hay 6 días que se puede venir y ser sanado, no en días de reposo. Y totalmente insensible. Insensible. Alguien escribió 7 pasos y está en el mensaje. Yo lo googleé, lo busqué y lo encontré. Y es una verdad. 7 pasos para ser un legalista. Usted puede ser un legalista esta mañana. Yo puedo ser un legalista. Siga estos pasos para ser un buen legalista. Haz reglas que no están en la Biblia y dale valor, igual valor que un precepto bíblico. En esta iglesia no se arma el arbolito de Navidad. ¿Dónde lo dice? Segunda de Elizabeth, capítulo 1, versículo 20. No se arma. ¿Pero por qué? No está en la Biblia. Porque no. Es un principio que tengo. Segundo, es un ejemplo. En esta iglesia no se come morcilla. El que lo hace se la verá conmigo. No se come morcilla. Pero son reglas humanas. Esfuérzate por cumplir esas reglas. En esta iglesia se cantan himnos. Del himnario bautista, nada más. Ese corito bendecirá que va a sacarlo. No está en el himnario, sacalo. Legalista. La Biblia dice salmos, cánticos espirituales. Esfuérzate por cumplir esas reglas. Yo cumplo. Castígate si no las cumples. Siéntete orgulloso cuando guardes tus reglas. Yo no voy al cine, porque lo aprendí desde que estudié en el seminario. No voy al cine, pero tengo cable. Nómbrate a ti mismo como juez. Estos son los legalistas, juez de todo lo demás. Usted sabe que ellos arman el arbolito, no lo arman en la iglesia, pero lo arman en su casa. Critica duro a quien no cumplen las reglas y pega o expulsa a quienes no se acomoden al sistema de reglas. Son 7, después lo pueden ver. Mucha gente, hermanos, se mantiene alejada, y esto es interesante, versículo 14, porque si ustedes están ahí, me siguen en la misma atmósfera, está la mujer sanada, completamente restaurada, glorificando a Dios. Este hombre no le importó nada. Nada. Ustedes están acá, la mujer está ahí atrás. Y este hombre empieza a decir: no, hoy hay 6 días enojado.
para los cuales se debe trabajar. Estos días vengan y sean sanados. Hoy no. No en días de reposo. ¿Cómo se sentiría esta mujer? Todo el gozo que había se cortó por el legalismo. Mucha gente, este pastor decía, se mantiene alejada de la iglesia. Alguien dijo, si nosotros no atraemos al mismo tipo de personas que Jesús atraía, quizás no estamos predicando el mismo evangelio. Y yo se los dije varias veces, y nuestro pastor es un ejemplo de eso. No solo no él, su hermano, cuando llegó a la iglesia, llegó al Señor, lo primero que en la iglesia quisieron hacer es cortarle el pelo. Lo primero. Sí, pero todavía no se cortó el pelo. A los dos, eran dos amigos. ¿Y cuándo le cortó el pelo? Yo me quería morir en la casa de un hermano. Le cortaron el pelo, ya estaban todos contentos, porque estaban con el corazón, estaban con el pelo cortado. Pero la santificación es algo que ocurre es verdad, esto no es una exageración, se lo puede decir el pastor. Esto ocurre. Hermanos, otro en un seminario, si han escuchado ese mensaje, un evangelista dijo, ¿cuántas prostitutas conoces? Puede ser mujer o hombre, ¿cuántas prostitutas conoces? Y esto dejó a todos asombrados, porque Jesús conocía algunas. Quizás sí, quizás cuando hacemos evangelismo, hermanos, vamos a tratar de ganar gente buena, gente que se adecue a nuestras reglas. Es más, si entra una prostituta y se sienta ahí, muchas iglesias van a poner atrás, allá atrás, el tamaño de la pollera. Y quizás le ponen un toallón. No, acá hay reglas, hay que respetar. ¿Desde cuándo? ¿Sabe que si el Señor entra en su vida, Dios va a cambiar su vida? No vos, ni tus reglas. Entonces queremos ser buenas personas para decirle cómo ser mejores personas a esas buenas personas que ganemos. Ellos, los incrédulos hermanos, deben percibir la bienvenida en nuestra iglesia. Y lo he vivido, y es un gozo ver cuando llegan a Cristo estas personas. Ustedes lo han vivido también. Muchos de los pastores que están hoy en día en el ministerio, ustedes no saben lo que era el pastor Dardo, si escucha esto. El pastor Dardo, el pastor Mariano, cuando no conocieron al Señor. Y ver la obra de Cristo en sus vidas es impresionante. Pero un día llegaron así, con sus harapos, y la iglesia les dio la bienvenida. Pero es triste porque muchos son como este oficial. 6 días hay en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y ser sanado, no en días de reposo. Cuidado, ¿estás teniendo un corazón legalista? Vamos a estar aprendiendo y nos vamos a estar evaluando. ¿Valen más tus reglas que la palabra de Dios? Venimos de toda esa formación. En el seminario de estudiantes no puedes ir al cine. En nuestro estatuto, cuando cambiamos nuestro estatuto, te decía hasta no tomar alcohol. ¿Pero dónde dice la Biblia eso? Sí te habla de principios, pero no de reglas. Pablo dice absteneos de toda especie de mal. Eso abarca todo. Pero si no tenemos que ocultarle y decir, bueno, no tengas el cable, no tengas tal canal, tenés que ir a la casa de cada uno a ver qué está haciendo. Hermano, vos sos responsable de tu santidad delante del Señor, no nosotros. Ahora, con tu falta de santidad vas a afectar la iglesia. Pero no vamos a ponerte una regla y observar cómo venís vestido. Vos, mujer, debes saber vestirte como a Dios agrada. Porque podemos decir, venid de pollera o venid de pantalones, los pantalones son ultra ajustados. O sea, todo está en el corazón. El reproche de Cristo, versículo 15 al 17, por favor. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a estar viendo sobre este tema, hermano, pero a mí me está cayendo la ficha en muchas cosas.
muy legalistas. Le damos más énfasis a distintas cosas y no a la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Señor. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Ahora lo vamos a leer. Le damos más énfasis. Ahora está la moda, perdón, pero si se ofenden lo lamento, pero es así. Está la moda que todos los hijos hagan homeschool, para que no se contaminen con el mundo. Yo no estoy en contra del homeschool, quiero hacer homeschool, quiero hacer lo que quiera con la school, hacer lo que quiera. Pero está la moda en los creyentes que los niños deben estudiar en su casa enseñados por sus maestros, sus padres. Si lo podés hacer, hacelo. Ahora, que vos digas eso como una regla, porque para guardar tus hijos en santidad, lo estás criando en la cáscara de una nuez. Te pregunto, ¿dónde fue criado Moisés? No me digan con Moisés, no es eso. ¿Dónde fue criado Moisés? Por la hija de Faraón. ¿Qué tenían los egipcios? Dioses. ¿Qué fue Moisés para Israel? El libertador. Sí, hay tantas tendencias, ahora están saliendo legalistas, que hay que tener cuidado. Un hermano quiere hacerlo, amén, pero no es una regla. Es más, nuestros hijos deben convivir en el mundo y el tema está en el corazón de nuestro hijo que conozca a Cristo. Porque un día va a salir de homeschool y va a ir a la universidad o va a ir a un trabajo y se va a relacionar, se va a casar y va a cometer atrocidades. Puede ser con homeschool o sin homeschool. No es una regla. Y hay tantas cosas, eso es lo que, por eso les digo, cuidado con el legalismo. Cuidado. Por eso Pablo batalló mucho contra el legalismo en 1 Corintios, Colosenses, en Gálatas. Y hay mucho para ver, lo vamos a ver. El reproche de Cristo le dice hipócritas. Tú y todos los que están de acuerdo contigo, porque ya se usa plural ahora, versículo 15. Hipócritas, no tengo una manga de hipócritas. Este principal, un autor dice, en realidad lo que quería era desacreditar a Cristo, es verdad, pero también Cristo se había metido en su regla. Y cuando vos le pisás la regla a un legalista, no importa la Biblia, pero le pisaste la regla y salta y te pica, como una víbora, te muerde. Más valor lo que le está diciendo, miren el versículo 16, bueno, el 15. ¿No le saca a cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? ¿Qué le estaba diciendo ahí? Bueno, hay mucha historia sobre, lo hemos visto sobre el día sábado, pero ellos no querían perder dinero. Y sí trabajaban, sacaban el burro, sacaban los animales, los llevaban a beber porque si no perdían dinero. Ahora lo que el Señor está diciendo es, usted le da más valor a los animales que a esta mujer que entró ahí, que se sentó en el fondo encorvada hacía 18 años, agobiada, sufriendo, excluida de todo el sistema, víctima y dominada por Satanás. A ustedes no les importó nada. Así son los legalistas. No les importa mucho la salvación de las personas. Le importan sus reglas. Sus reglas. Estaba el otro día en una de las iglesias y empezó a llegar un muchacho. Y uno me dice, pero pastor está en adulterio. No sé, viene huyendo del pecado. Yo fui uno. ¿Usted no fue huyendo del pecado? ¿Cuántos de acá fue así? Yo, bueno, bienvenido sea. ¿Cuántos de acá vinieron en adulterio, en fornicación? El Señor trabajó en nosotros, nos cambió. Pero así son hipócritas. Hipócritas. En primer lugar, versículo 14, no fue al Señor, porque sabía que el argumento del Señor se lo iba a destruir. Le dijo a la gente. Así son esta gente. Hizo un murmullo por abajo ahí. Hipócritas. No van de frente. Les gusta chusmear por ahí atrás. En segundo lugar, recuerden que el Señor ya los había catalogado de hipócritas. Mateo 23. Síganme, por favor. Yo lo leo en la versión de las Américas. Mateo 23. Este es uno de los últimos pasajes que leemos. Mateo 23. ¿Están ahí? Mateo 23. Miren el tono que usa el Señor para estos legalistas. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. O sea, tú
estudiamos acerca de eso. Insensato ciego, versículo 17, Mateo 23, 17. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Estos eran todos mandamientos inventados por ellos, agregados por ellos. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él. Y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Y ahí versículo 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso. Y esto hace el legalismo, se fijan en lo externo. Como le decían, le gusta que se corte el pelo, pero el tipo adentro todavía no había cambiado, no había crecido. Por dentro está lleno de robo y de injusticia. Versículo 26 de Mateo 23. Fariseo ciego, limpiad primero lo de dentro del plato, del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, el legalismo, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Y es interesante porque estos fariseos, cuando dice coláis el mosquito era uno de los insectos inmundos del Levítico, más pequeño, pero el otro animal inmundo más grande era el camello. Y ellos, los fariseos, lo que hacían es colocar una tela. ¿Vieron cuando hacemos el té y colamos con una tela? Colocaban una tela en su bebida para por las dos no tragarse el mosquito. Y el Señor dice, pero se tragan el camello. Fue terrible. Fue terrible. Y lo que estaba diciendo era un corazón no convertido. Lucas 6:6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en una sinagoga y enseñaba allí a un hombre que tenía seca la mano derecha. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Así son los legalistas. No le importa lo que está enseñando, a eso le importa a ver si transgreden sus reglas. Le acechaban. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponete en el medio. Y él levantándose puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les voy a preguntar una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Versículo 10 de Lucas 6 dice, mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, impresionante. Y su mano fue restaurada. Qué impresionante, qué milagro impresionante. Y ellos, en vez de alegrarse, se llenaron de furor y hablaban entre sí si podían hacer algo contra Jesús. ¿Qué ceguera produce el legalismo? ¿Qué ceguera? Y también Marcos 2:27 les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es la misericordia contra el legalismo. En síntesis, era un sistema completamente hipócrita, que ataban cargas a los demás, ellos ni con un dedo lo llevaban. El resultado, versículo 17, por favor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. 17 de Lucas 13. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba
por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es interesante cómo termina, ¿no? Porque los acusó, el Señor tenía recursos y argumentos para mostrarle todo su falso sistema. Recuerden la parábola anterior, ahora nos está mostrando cómo está el corazón de la higuera. No hay fruto, no hay fruto. Fueron desenmascarados en público. Al decir esto, todos sus adversarios, estos legalistas, se avergonzaban. Es interesante porque aunque se avergonzaron, que el Señor nos dejó en evidencia, no se arrepintieron. El hecho de que queden tristes y avergonzados no significa que se arrepintieron. Fueron desenmascarados. Para un legalista impenitente, aunque sea el mismo Señor quien rompa sus reglas, será su enemigo, será su oponente. Ha entrado en su terreno, en sus sistemas de reglas autoestablecidas, aunque sea el Señor, no importa, rompió sus reglas. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, no el día de reposo. Por último, la sanidad de la mujer sirve como una ilustración de los pasajes que vimos del 6 al 8. Si da fruto el año que viene, bien. Y si no, Dios pasa por alto a un religioso santurrón legalista y busca una humilde e impotente por sí misma, de esperanza, carente de esperanza, para librarse por sí misma, y lo libra el Señor. Es un cuadro bien gráfico de la salvación. Hermano, por ahí en nuestro corazón estamos albergando legalismo. Por ahí no eres salvo, todavía no conoces al Señor y crees que con tus esfuerzos, con tus obras, tus cumplimientos en la religión, en donde vas a ser salvo. La Biblia dice que no. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, y la fe también, no es de vosotros, es don de Dios. Vamos a orar y que este pasaje ahora, al hacer el inductivo en la semana, nos lleve a evaluar y, hermanos, disfrutar de la gracia de Dios. Todo, miren, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo son producto de la gracia de Dios. Tener un ministerio, barrer la iglesia, tener hijos, familia, es gracia de Dios. Porque por la gracia de Él estamos donde estamos. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Y también si estoy parado aquí, Señor, por tu gracia. Porque no merezco nada, Señor. Y es un privilegio servirte. Que podamos tener un corazón así, contrito, humillado, sabiendo de dónde venimos y del infierno que nos libraste. Es un privilegio, Señor, adelantado de servir para tu reino, Señor. Que como iglesia podamos disfrutar de esa gracia y saber, Señor, que aún todo lo que pasa por nuestras manos viene de ti, Señor. Que nos colmas cada día de bendición. En tu nombre, amén, Señor.